Hoy, en Historias de Cracks, tenemos el honor de presentar a uno de los jugadores referentes del Club Victoria de la Ceiba, con un enorme talento, pero con una carrera marcada por la polémica. Hoy nos habla de su historia, de su tristeza al ver que su Victoria vuelve a Segunda División y su querida La Ceiba se queda sin Primera División. Con ustedes, Ronald el Cuervo Maradiaga. Y bien, amigos, bienvenidos a su canal Historias de Cracks. Y hoy estamos con un crack del fútbol hondureño, Ronald, mejor conocido como el Cuervo Maradiaga, una de las grandes figuras del hoy descendido Club Deportivo Victoria y uno de los grandes del fútbol hondureño, un jugador de esos jugadores distintos que no salen el día de hoy. De gran talento, de gran toque, y para nosotros, Historias de Crack, es un gusto poder tenerte aquí. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos a los dos, ahí bendiciones para los dos y bueno, gracias por la invitación y pues a ver que la plática pues sea bonita. Sí, bueno, y bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo era Ronald el Cuervo Maradiaga ese muchacho antes de llegar al fútbol? Pues fíjate que yo viví con mi abuela, mi mamá, nací en una familia pues no con dinero, pero tampoco sufrí, como uno dice, por un plato de comida, porque siempre había, pero y yo vivía por la sede del Victoria, entonces siempre había al golf y al hacer Victoria, entonces siempre había un camino que por ahí tenía que tirarme para pasar, tenía que pasar siempre por viendo la sede para el golf, para ir a jugar. Entonces desde pequeño pues ahí con los grandes me gustaba jugar en el golf, y el Victoria siempre entrenaba al par, entonces se miraba porque lo que dividía era solo un cerco. Entonces así empecé yo ahí pues mi recorrido por el fútbol. Y Ronald, ¿qué significaba para usted jugar en el Victoria? Pues la verdad yo soy Victoria desde que tengo noción en el fútbol. Yo empecé en Victoria a los 8 años en reserva en Mosquito. Había, no sé si lo han escuchado, Gil Rodríguez, que ha sacado varias figuras de Victoria, un entrenador que fue que me llevó por primera vez a un entreno al Victoria, porque él me miró jugando con los grandes y me invitó, pero yo en ese tiempo había tenido una fractura en el brazo. Ellos no me dejaban jugar, yo me iba escondido a jugar. Entonces, pero él me vio y me invitó y de repente pues llegó allá a la casa donde mi abuela a platicar con ella, pues mi abuela le había dicho que no primero. Y como él pues era ojeador, como uno le decimos, sí, pues la terminó, como uno dice, pues le tiró su par de labias, como decimos acá, y la terminó convenciendo. Entonces me dio el chance de empezar a entrenar en reservas del Victoria en Mosquito. ¿Y cómo fue en tu caso esos inicios? Sabemos que antes era un poco complicado sobre todo para los jóvenes, ¿verdad? Llegar a los equipos, a primera división, no era fácil, no era como hoy, que hoy es un requisito que le den oportunidad a un joven. Antes era más difícil, y también no sé si es la percepción, creo que no solo mía, sino que creo que de muchas personas, el fútbol de antes como que era mejor que el de hoy, tenía mayor calidad, habían jugadores de mejor calidad. Fíjate que antes era difícil porque
cuando a mí me ascendieron, pues lo ascendieron con Peri, solo nosotros dos, pero yo iba a cumplir 16 años. Entonces, no, acordate que antes, pues, el fútbol era más rudo, más recio, gente más grande, más fuerte. Entonces, no te dejaban ni jugar rondo. Te ponían a armar el rondo y vaya, así te huirro, así como le decían ellos antes a uno. Vaya, si no puedes jugar, los vemos, cuídate. Al otro lado, allá donde dicen de Morris, que le dicen así los Morris. Había rondo de los Morris y de los Wirros, que rondo después de la gente de experiencia. Y tenías que, cuando te daban el chance, tenías que rendir para que ellos te empezaran a meter al grupo de ellos. Si no, pues te bajaban a reserva. Vieron varios jugadores que los ascendieron y los bajaban a reserva porque no dieron el ancho, ¿no? Entonces, porque el fútbol era los entrenos allí. Los defensas, los jugadores de precios de antes jugaban con tornillos hasta en los entrenos. Híjole. Y había una camada de jugadores que si no estabas bien mentalmente, pues te amedrantaban y rápidamente pues, te desaparecían del fútbol. En tu caso, cuando vos entraste y llegaste ahí a la primera de Victoria, ¿quién era el jugador de esos jugadores de experiencia y todo al que todo el mundo le tenía miedo o que decían, si te agarra ese te mata? No, es que está ahí todo. Mira, está Javier Martínez, estaba José García, Byron Suazo, Doug Díaz, Carlos Lino, Arcángel Guití, estaba Zambulá, cuando entrenaba Zambulá. Sí. Todo lo que puedo mencionar, imagínate lo que te mencioné, que era una camada que no era, imagínate que fueron una defensa campeón, que quedaron campeones en aquel tiempo. Sí, exacto. En medio Nanfune, Eric Pu. Yo te puedo mencionar una camada que no era fácil, ahí tenías que como uno dice, ser escuela y ser fuerte, porque mentalmente esa gente era grande, venían de ser campeones con el gol de Renato Enteu. Sí. Entonces era una camada que no era fácil, no te daban el chance, tenías que cuando te daban la oportunidad o te miraban a entrenar, tenías que rendir para que ellos te pudieran acobijar, darte el chance de que te meterte al grupo de ellos. Y de ahí para allá pues se te hacía más fácil porque solo te decían, hacer lo tuyo que no vamos a hacer lo mío. Entonces, para uno era más fácil. Ya después, sí, cuando lo metían al grupo. ¿Y quién era el compañero con el que mejor se entendía sin necesidad de hablar en el campo? Tipo, que daba el pase y usted ya sabía que él iba a estar ahí, por ejemplo. No, pues cuando yo los ascendieron, pues solo me ascendieron a Feria, estaba una temporada antes y me ascendieron a mí, ya no había, son los otros dos de reserva. De ahí para allá todos eran ya jugadores que habían hecho lo suyo y habían quedado campeones, entonces de ahí para allá sí, porque ya cuando nosotros abrimos puertas con Feria empezaron a subir a Marvin Chávez, Catín Morán, sí, Carlos Palacio, Castamboe, Ricardo Canales, Maynor Figueroa. Entonces ya pues con ellos estábamos en reserva, entonces ya quedamos juntos, nacimos juntos, solo que a primera solo habían subido a nosotros, después empezaron a ascenderlos a ellos, pero ya pues ya los conocíamos y cuando ya ascendieron a ellos, pues ya nosotros pues ya los acobijamos a ellos allá arriba, porque nosotros ya habíamos pasado esa experiencia y con ese equipo que te mencioné, Mayer atrás, García, Lino, Hernán Funes, Jaime Rosales, Michel Bron adelante, Taqueta Flores, Fabio de Souza. Sí.
llegaron después. Entonces ya hicimos un equipo que nosotros entramos como 5 o 6 veces a la liga siempre. Siempre Sí, estamos en la fiesta grande. era un equipo duro ese, cuando estaba Fabio de Sousa, estaba Rosales, jugaba en el medio y era un gran jugador realmente. Jorge Pineda. Uy, Jorge Pineda también era un jugadorazo, realmente era. Jorge Pineda, cuando yo subía, estaba Jorge, usaba la 10. Ya después, pues, cuando él se retiró, la 10, él me la dio la 10 a mí. Entonces, Sí, teníamos un equipo que cuando venían los equipos acá se venían a sufrir. Nosotros entramos a la liguilla, fuimos a una final, jugamos Copa Champion, que le decían, creo, Champion, ¿verdad? Que le decían. sí. Un CAF, es que le decían. Sí, que Pero era los teníamos un equipos equipo de Centroamérica. sí, la UNCAF. Entonces era un equipo que, como te digo, entramos como 5 o 6 veces a la liguilla. Siempre estamos en la fiesta. Sí, realmente era un gran equipo el que tenía en ese momento Victoria. Y recuerdo que tú estuviste en la final, en la famosa mano de Milton Palacios. Sí, no, digo bien que hice el centro en la mano. Sí, el cabezazo fue de Tanqueta, ¿va? Tanqueta, yo le hice el centro a Tanqueta, cabeció y casi no le pegó en la mano a mí. Y Benigno no la vio. Solo Benigno no la vio y estaba abajo de Milton. ¿Qué le decían ustedes en ese momento a Benigno? No, pues ya casi lo comemos, como dice uno, vulgarmente, casi lo. Mira, ese día, ese Benigno recibió malcradeas de todo el mundo, que no fue fácil, sí. Me imagino para él, pero fue error que cometió, un pésimo error, un error que no se puede cometer porque Reinaldo Salinas era el lineman, había levantado la bandera y él le dijo que la bajara. Pero Reinaldo ya había pitado el penal prácticamente, pero cuando Benigno le hizo señas, él la bajó. Sí, realmente fue un error garrafal que inclusive yo miré una entrevista de él en la que decía de que le había sido muy difícil a él pasar por eso, porque sí había sido bien complicado, la gente en la calle siempre lo señalaba por eso. Todavía, porque son recuerdos que quedan y que marcan, ¿va? Porque imagínate una final, ¿va? Sí. Como le dices, no se sabe si la íbamos a ganar, pero era penal, ¿va? Entonces, sí, quedó marcado para siempre con ese penal. Sí. Sí. Sabemos que tenía una calidad bárbara, ¿no? Pero sentía que podía llegar mucho más lejos de lo que llegó. No, yo por condiciones creo que pude haber estado en cualquier país del mundo. Pero lastimosamente, pues como uno de joven, como decimos, pues lo descarriamos, como decimos, más sí. Que no tomamos, hay veces las cosas con disciplina, como son, ¿va? Porque si yo hubiera sido tomado más el fútbol con disciplina, más en serio, yo creo que hubiera llegado más lejos, hubiera llegado más largo a algún país fuera, algún país reconocido y bueno. Sí, y Ronald, por ejemplo, yo recuerdo, se hablaba mucho en la prensa de que era un jugador indisciplinado, que tenías problemas con los entrenadores, de tanto esas cosas que se decían en la prensa, que pues en aquellos tiempos no estábamos en los tiempos de hoy con tanta red social, más que todo era por lo que se hablaba y lo que decía la prensa. Pero realmente era así. Fíjate que yo
con los entrenadores, con algunos tuve, no, con los entrenadores yo me llevo hasta el son de hoy bien, yo me llevé bien con Edwin Pavón, Jorge Pineda, Zambulá donde iba me llevaba, Edwin Pavón donde estaba también me jalaba, Jorge Pineda. Lo que pasa es que había entrenadores que también yo era de carácter que yo nunca anduve con un entrenador como algunos, va, ¿cómo te puedo decir? Llamándolo, hablándole para jugar, va, como uno dice, metiendo cizañas para otros. Yo no, entonces yo me dedicaba a entrenar y trataba de ser el mejor para poder jugar, porque cómo me iban a sacar si en los entrenos era el mejor. Entonces, pero sí con entrenadores no, sí incurrí en disciplina porque yo trasnoché mucho, ¿no? Llegó un momento porque yo ya prácticamente hay veces de las discos yo me iba a entrenar. Entonces incurrí en esas disciplinas, pero nunca fui malcriado con mis compañeros. Yo hasta el fondo hoy me llevo con la mayoría. Mira que con varios yo convivo por veces, pero yo, como te digo, yo vivía mi mundo, ¿me entiendes? Pero yo era yo, no llevaba a otro, le echaba culpa al otro para yo poder jugar y eso, mi mundo era yo. Entonces, pero hay veces también hay veces yo no estaba ni en un lugar y decían que yo andaba ahí. Sí. ¿Entendés? Pero sí. Ahí te voy a contar una vez que supuestamente andaban jugadores en la disco y que yo era el cabecilla. Imagínate, yo estaba concentrado en la selección y decían que yo andaba ahí. Y yo concentrado en la selección, ¿entendés? Entonces habían veces que no eran ciertas todas las cosas que se decían. Pero sí yo no tomé el fútbol con más seriedad, con más disciplina. Pero en los entrenos yo trataba de ser el mejor y en los partidos también. Sí. ¿Y qué fue lo más bonito que le dejó el fútbol? Pues lo que yo viví en el fútbol, pues viajar. Estuve en todas las selecciones de Honduras, sub-16, sub-17, sub-19, sub-20, sub-23, la mayor. Entonces, conocer bastante futbolistas que hasta son de hoy, pues cuando los encontramos nos saludamos, platicamos, los llevamos bien. Viajar por muchos países a competir, representar mi país. Entonces, pues es lo bonito como el fútbol. Acá en Ceiba, pues donde yo voy, donde me siento, platico, en cada esquina que voy, pues alguien me saluda. Entonces son cosas que te deja el fútbol, pues. Y pues creo que eso es lo más bonito porque no me puedo quejar. Y hablando de la otra parte, ¿qué fue lo más duro que te tocó vivir? Fíjate que a mí hasta el son de hoy pues no he superado yo la muerte de mi abuela, de la que mi bastón, la que me crió, la que me dio todo. Estaba en una competencia yo en México con la sub-23, no sé si viste ese partido que a Donny Escobar se le fue un gol por cocina. Sí, correcto. La competencia en México. Sí. Estábamos en esa competencia y mi abuela pues ya había fallecido, pero a mí no me dijeron, me dejaron jugar el partido. A mí me avisaron hasta después del partido que ella había fallecido. Entonces, ahí pues mi mundo se vino abajo porque yo no la pude velar ni enterrar porque el vuelo se retrasó en Tegucigalpa. Entonces ella me esperó hasta el último minuto o segundo, como uno dice, y ya me tocó solo llegar al cementerio, ya la habían enterrado. Y escuchando un poco lo que hablabas en el podcast de los Palacios, que por cierto, saludos a los Palacios, esperamos
en algún momento poder entrevistarlos. Escuché que fue muy difícil, ¿verdad? En tu caso, la muerte de tu abuela, y que perdiste motivación después de ese acontecimiento muy, muy duro y muy fuerte para tu vida. Si tu abuela hubiera permanecido tal vez un poco más de tiempo a tu lado, ¿crees que hubiera sido diferente? Fíjate que yo pienso que sí, porque yo no era mi mundo, era mi vida. Mi abuela, pues, ahí estaba, ¿verdad? Porque ya cuando mi abuela falleció, ya prácticamente ya mi mente pues cambió. Ya dije yo, ¿para qué ahora voy a jugar? Ahora voy a jugar como uno dice, para cobrar, para ser feliz. Yo ya no está por la que yo quería que me fuera a ver al estadio. Entonces mi mundo se me vino abajo en ese tiempo, porque yo ya dije yo, pues bueno, voy a dedicarme a jugar, voy a dedicarme a, como uno dice, en ese tiempo lo que pensé, ¿verdad? Porque era un joven todavía. Entonces ya la motivación del fútbol, pues hasta los momentos yo ya juego fútbol porque hay veces me comprometo a ir, pero yo ya el fútbol ya no era mi pasión. Ya el fútbol, yo hasta al estadio es raro que no vaya a ver un partido. Yo no miro, no miro partidos de Barcelona, Real Madrid, yo no miro fútbol. Voy al estadio, no me divierto pues cuando me toca irlo a jugar. Sí. Sí. Y si pudiera regresar el tiempo, ¿haría algo diferente con su carrera? ¿Cambiaría alguna decisión? No, claro, haber tomado el fútbol con más seriedad, con más motivación, creo que ya como miramos el fútbol ahora, pues imagínate más accesible. No sé si es más fácil decir así para que no se sientan ofendidos, ¿verdad? Pero creo que ahora el fútbol hay más oportunidades de salir al extranjero. Antes era difícil, antes tenías que rendir bastante para que te dieran una oportunidad de ir a hacer una prueba. Sí. Sí, y sabemos que la Ceiba, si no es la que más, es una de las que más talento saca a nivel de fútbol nacional. Y hoy vemos que son pocos los talentos que salen de ahí. Bueno, ya ni siquiera hay ningún equipo en primera división. ¿Por qué ha bajado tanto el nivel de talentos que salen de la Ceiba? Fíjate que la Ceiba Victoria fue, en aquel tiempo, si Victoria fuera sido los directivos más inteligentes, Victoria sacó como 80, 90 jugadores, que todos prácticamente, unos jugaron en liga, no jugaron mucho, pero la mayoría, Victoria sacaba hasta Victoria cuando llamaba a la selección menores, sus 17, sus 20, iban 12 de Victoria siempre. Sí. Victoria sacó una de cama de jugadores que, si imagínate, si fuera sido cuánto dinero no pudiera haber vendido todos los jugadores que salieron de Victoria. Fuera un equipo, Victoria mandaba equipos, jugadores para todos los clubes. Sí. Entonces, ahora a la pregunta que por qué no salen es que de ahora no hay reserva, ¿no? Antes uno empezaba de mosquito, infantil, juvenil, y el que pasaba a Liga Mayor, segunda. A mí, pues, yo gracias a Dios de juvenil me pasaron a primera división, no pasé por Liga Mayor ni segunda división. Entonces, ya no hay eso, ya ahora pues viene un futbolista y llega y ya tiene chance, ya está prácticamente en primera, no hay reserva. Solo llega a entrenar y ya tiene el chance de estar en primera división. Antes no, antes uno tenía que pasar primero por categoría, formarse. Sí, y ya hablando de temas actuales, Ronald,
¿Cómo viviste? Sí, miré algunos videos, creo que fuiste al estadio, ¿verdad? A ver el partido contra el España. ¿Cómo viviste y qué? Porque pues sabemos que Victoria es tu equipo desde que tenés uso de razón, como ya lo dijiste. ¿Qué sentiste en ese momento al ver al Victoria retornar a segunda división? Y sobre todo la condición del equipo. Ya porque es duro, porque yo no iba a ir, porque le decía yo con lo que platicamos que si el Victoria decía, miro llorar, voy a llorar yo también. Entonces mejor no quiero ir. Entonces fue duro hasta el son de hoy, pues sigo pensando, pucha, todo lo duro que tocó a ascender y volver a descender. Pero no es fácil. Los futbolistas hicieron, creo yo, que no son culpables, porque imagínate que te deban 3, 4 meses, no es fácil. Sí. Y sin embargo, ya andaban luchando y eso, entonces no es fácil, no es fácil. Yo fui futbolista y sé lo que se pasa. Hay veces cuando no tienes tu sueldo al día y algunos pues tienen o teníamos así, ¿va? Porque éramos más, pero imagínate los jóvenes, ¿va? Que hay veces hay jóvenes que vienen de otro lado, que Sí. alquilan acá y que te corten la luz, imagínate, no es fácil, no es fácil, pero hay veces, como decimos, las palabras que dicen que eso es lo que sembró, eso cosechó. Sí, es complicado porque, por ejemplo, uno recuerda esa época de ese Victoria cuando, ¿verdad? Estaba todavía al frente del equipo don César Nastas y muchos jugadores. Yo recuerdo, por ejemplo, la llegada de Prono a Victoria, grandes jugadores que estuvieron en Victoria y que nunca antes se escuchó, por ejemplo, que Victoria tenía algún problema en el sentido económico. Al contrario, los jugadores deseaban ir a Victoria porque era uno de los equipos en que inclusive decían, en aquel momento decían que les pagaban siempre, que no era como otro equipo que le pagaban únicamente mientras jugaban, sino que vaya, por ejemplo, vacaciones o pretemporada, que los jugadores no están jugando y a veces los equipos le dicen te vamos a pagar la mitad o no te vamos a pagar. Victoria sí lo hacía. ¿Cómo llegó Victoria a esa condición hasta tal grado de lo que viven actualmente? Fíjate que cuando estaba don César cobraba los 12 meses y te estabas en vacaciones, estabas en Navidad y te llamaban para que fueras a cobrar. Híjole, sí. Entonces los jugadores querían estar en Victoria porque querían estar en Victoria, era el equipo que todo el mundo quería estar. El problema es que llega don César, pues algunos directivos le fueron a pedir al equipo, pues don César se los dejó. Entonces desde ahí pues Victoria ya no fue el mismo. Sí. Pasaba carencia, pasaba muchas cosas. Que don César, o sea, los premios eran hasta de 200,000 pesos por ejemplo, 300,000 pesos. Llegabas a ganar a veces solo de premio, parte del sueldo. Sí. Te pagaba los 12 meses. Entonces venía y por veces hay veces que él no estaba en la ciudad y te quedaba debiendo 2 meses y medio, pero cuando llegaba te lo pagaba todo de un solo. Entonces no pasaba problema. Sí. Siempre el dinero ahí estaba. ¿Qué consejo le daría a un muchacho joven que está en reserva de algún equipo, que está empezando hoy, pero se puede desviar en el camino? No, el fútbol ahorita está, escucha, por medio del fútbol ahorita pues uno puede sacar a su familia adelante. Sí. Hay oportunidades, hay más oportunidades de ir al extranjero, que se enfoquen en el fútbol para sacar adelante a su familia, sus hijos.
está la oportunidad ahí. El futbolista ahorita tiene la oportunidad de estar bien o estar mal. Y que entrenar con él, con la humildad que ahora el futbolista ya prácticamente ha perdido la humildad, ya no es el mismo como los de antes, que antes uno venía y miraba un Jorge Ernesto Pineda, un Javier Martínez, un Neme Bando en otros equipos, por mencionar, ¿verdad? Uno lo saludaba, uno daba ganas de irlo a saludar, ¿no? Ya está, ir a saludarlo, y también uno siendo los mismos de ellos, ¿no? Sí. Pero ahora no, ahora un futbolista mira a una persona del tiempo de antes y como que les da igual. Entonces el futbolista ha perdido hasta eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el terreno de juego no pueden ni dar un pase, no pueden parar un balón, no pueden controlar, no pueden hacer una diagonal. Por lo mismo, porque no miran. Pues, yo antes miraba yo del que podía aprender. Y yo en los entrenos venía y terminando el entreno, yo hacía 10 picas, como le decimos, dominadas. Y al día siguiente hacía 20. Me quedaba yo solo, el día siguiente a 30, 50, ya hasta que llegaba a 100. Ya por último me quedaba entrenando yo solo. De todo el campo de la sede Victoria me iba dominando hasta todo el campo hasta llegar donde empecé, sin dejarla caer. Entonces, ya cuando yo llegaba a los partidos, se me hacía más fácil. Sí, sí, definitivamente. Me imagino que has escuchado, por ejemplo, lo que pasa o lo que ha pasado, ¿verdad? en este torneo con algunos jugadores del maratón, ¿verdad? Que se habla de muchas cosas que pasaron ahí a lo interno. Y inclusive hablaba el técnico del Platense del jugador Carlos Pérez, que es uno de los que se menciona ahí, que es un jugador con mucho talento, pero que esa parte parece que le dificulta a él, no la puede controlar. Es complicado, ¿verdad? La juventud, pero a veces el jugador no se da cuenta realmente de la oportunidad que tiene. Sí, pero es lo que estamos hablando. Ahorita el futbolista tiene una oportunidad inmensa de salir adelante. Los que son de bajos recursos, estar bien económicamente, después vivir afuera del país como algunos que están allá y están bien. Pero eso es lo que pasa, que ahora las redes ahora no son fáciles. Ahora las redes... Sí. Antes vos perdías, que ibas a ir escuchando música, venía un man de esos, de los viejos de antes, y te quería agarrar del pescuezo. Cuando perdías un partido. Sí. Y ahora yo miro, perdés 5-0 y vienen riendo en TikTok, sí, en Facebook, y tal vez te han metido 5-0, 3-0, con audífonos, escuchando música. Entonces el tiempo ha cambiado. Entonces ahora el fútbol pues no lo toman. Mira que han salido jugadores al extranjero porque el representante pues son buenos los representantes ahora. Y como ahora solo se mandan ahora solo graban videos de las jugadas bonitas y las mandan y ya estuvo. Ahora te contratan por YouTube. Sí. Sí. Antes tenía que hacer pruebas. Sí. A día de hoy, ¿cuál es un jugador actual del fútbol hondureño que cree que es más parecido a su estilo de juego? Fíjate que es que ahora el futbolista solo juega para atrás y para los lados. Sí. Ya no hay aquel futbolista que encara, así como yo, que yo iba para adelante. Me daba vuelta y iba para adelante. Yo no miraba para atrás ni para la orilla. Solo cuando volaba aquel Marvin Chávez y Tatín por la orilla y el otro Pérez por acá y Marvin por allá, yo sabía que la tenía que tirar sin ver y iban a llegar. Sí. Pero es raro, ahora, ¿quién te pone que son encaradores? Son raros.
Sí, quien ha sobresalido últimamente ha sido Pinto. Pinto, Chirino, creo, el birro que acaba de salir de la España, que expulsaron. Sí, Nixon Cruz. Pero que son encaradores y mirar bien, son los que sobresalen, los que más encaran son los que sobresalen. Ya pues el futbolista ahora busca lo más fácil, tocar para la orilla, tocar para atrás. Y si nos damos cuenta, eso no solo pasa en Honduras, pasa en el fútbol mundial, porque no sé, como que en todo el fútbol se ha hecho como un juego muy robótico, y cuando salen este tipo de jugadores como se disfruta bastante verlos. Si vos miras bien, pues los jugadores, como estás diciendo, a nivel internacional, los que son encaradores sobresalen. Si has visto, no sé ustedes que miran Barcelona, Real Madrid, sí. Yo lo miro, los sí. Otros, los que son encaradores son los que sobresalen, son los buenos, son los que la gente mira. Lo que tocar para atrás, tocar para la orilla, pues hasta yo todavía ahorita lo hago yo, y lo hago bien, creo. Sí. Sí, se ha hablado ahorita, Ronald, hay un muchacho influencer muy conocido que vive aquí en Houston, que está tratando de comprar al Victoria. Hoy, por cierto, hoy miraba yo un video que decía él que sus abogados habían llegado a la sede del Victoria y mostraban algunas imágenes ahí. La sede del Victoria parece un lugar como abandonado, eso está pero como que ya se va a caer. O sea, lamentable las imágenes de un equipo de primera división. Sí, pero es lo que estamos hablando, y una sede bonita, pues que antes, cuando yo estábamos ahí, pues yo vivía cerca de ahí, mi casa, ¿va? Pero había jugadores que vivían ahí y la sede la mantenían bien. En vez de ir mejorando, fueron empeorando. Y la sede, pues yo sería mentiroso. Yo tengo, sin mentirte, como unos 3, 4 años de ir a la sede del Victoria. La miré como ustedes por un video que subieron, pero yo a la sede, yo ya tengo tiempo de no ir por la sede del Victoria. A día de hoy, así como vamos al Victoria, que recién acaba de descender, y sabemos que pues las cosas no son sencillas en el club, ¿cree que de aquí en un corto plazo el Victoria puede regresar a Primera División? No es fácil. Victoria tuvo 5 años para ascender. Sí. Y Segunda División, pues no es que Segunda División, como uno dice, pues es un relajo también. Sí. Y Segunda División, pues vienen a jugar gente que traen de afuera, que también los contratan por video. Y acá cuando vienen, no, pues, sino por los partidos, que son como 30, no sé cuántos partidos son para ascender, y hay otros equipos que están mejores armados, que tienen buena logística, tienen, como decimos, tienen dinero para ascender, porque Segunda División para ascender no es fácil. Mire, ahí está Vida, porque lo eliminaron de entrada. Y no es fácil, no ascender no es fácil. Vida y Victoria, por parte de ellos, ahorita no creo que vuelvan a ascender por ellos. Se ve complicado, pero ¿crees que sería algo positivo si llegaran a comprar al Victoria? Porque inclusive yo miraba en el video que decía él que mostraba las imágenes, porque hablaba de en el caso que fuera posible, de poder, pues lógico, remodelar todas esas instalaciones que sean dignas, decía él, de un equipo de Primera División. Sería positivo, pues digamos, un extranjero, ¿verdad? Que
lastimosamente en nuestro país parece que no lo ven de esta forma, no hay personas como que también pues sabemos que la cosa económica o los problemas económicos en el país también no son fáciles, pero sería bueno que una persona como él llegara y se hiciera de lo... ¿Crees que sería positivo esto para el Victoria, para poder sacarlo de donde está? El que venga a apoyar, el que venga a poner un grano de arroz, como dijimos, pues tiene que ser bienvenido, que no se puede hacer más nada. ¿Ya? Entonces, si ojalá sea cierto, ¿va? Porque acordate que estos tiktokeros, como decimos, no sé, youtubers, no sé cómo les dicen, ¿no? A veces pues hacen muchas cosas por generar like, por generar, ¿va? Pero Sí. he visto muchos videos hablando de él que quiere hacerlo, ¿va? Ojalá sea verdad, ojalá que no sea por alcanzar más vistas y todo eso, ¿va? Y si es así, pues bienvenido. La Ceiba necesita un equipo en primera división, pues imagínate un estadio de primera, Sí. de primera clase y los dos equipos en segunda. Sí. Entonces, ojalá. Pues bueno, desde aquí animamos a Carlos Eduardo Espina. Esperamos que bueno, él está haciendo un análisis, decía él, haciendo un análisis porque no es solo de comprar por comprar, decía él, porque pues sabemos que el Victoria también tiene muchos compromisos, hay muchas deudas, muchas demandas de jugadores, inclusive se habla hasta del entrenador Patiño que tiene demandado el equipo. ¿Verdad? No ha sido... o sea, no es una situación fácil, sí hay que hacer una muy buena inversión ya para inclusive hacer remodelaciones a la sede y todo esto y reestructurar bien un equipo. Sabemos que se ocupan una buena cantidad de recursos y ojalá, ¿verdad? Por la Ceiba, porque creo que es un lugar de un muy buen semillero para el país y ahora con un muy bonito estadio, una muy buena cancha, sería creo que algo muy bueno que el Victoria y estos equipos ceibeños se reconstruyeran no solo desde el punto de vista futbolístico, sino que desde la raíz, desde la parte empresarial, ¿verdad? Dirigencial, para que estos equipos puedan volver a ser esos equipos de antes que uno miraba, o sea, esos clásicos Vida Victoria eran unos partidos realmente intensos. Sí, claro, pero que ojalá que Dios lo ilumine y Eduardo, creo que no se llama Eduardo, ¿eh? Carlos Eduardo Espina, él es uruguayo, vive en Houston. Ojalá pues Dios le dé sabio, ¿no? Que sea sabio y si va a ayudar, pues bueno, bienvenido sea. Ojalá porque los directivos del Victoria pues lo dejen, ¿va? Porque a veces alguien quiere ayudarte y uno lo deja, no, de verdad no es fácil. Pero claro, porque ahí nacen los clásicos de antes. El último clásico que yo jugué fue el clásico que yo metí el último gol, 5-4, 9 goles, Sí. 8,000 personas, 500 personas en ese estadio. Ese fue el último clásico. Ahora vos ibas a ver un clásico Victoria Vida y solo andaban la familia de los jugadores. Sí. Sí, realmente. Entonces, el fútbol pues no ha caído bastante. Entonces, es momento que lo puedan levantar, ¿no? Y ojalá que Eduardo Pina pues, le den el chance si se da la oportunidad de que ayude al equipo. Sí, y ya para finalizar, Ronald, la penúltima pregunta que te voy a hacer. ¿Qué técnico de los que estuviste en tu carrera te marcó, digamos que te mostró, hablando desde el punto de vista futbolístico, que
ese entrenador que te orientó, que te llevó a sacar como un poco el máximo de tu potencial? No, yo te puedo mencionar unos 4 entrenadores que yo todavía pues, les tengo aprecio y todavía platicamos. Cuando empezamos a jugar, Gil Rodríguez, que fue el que lo sacó a nosotros, fue como un padre para mí. Ya estando en Liga Nacional, pues puedo mencionar Raúl Martínez Zambulá, que fue el que me dio el chance de debutar. Me dio la oportunidad en los equipos que andaba. Jorge Pineda, que después quedó él de entrenador. Hasta el son de hoy los llevamos bien. Edwin Pavón, que en paz descanse. Sí. También me dio la oportunidad en los equipos que él andaba, me dio la oportunidad de estar. El profe Primi, que me llamó a la primera selección mayor a los 16 años. Entonces, son varios entrenadores que de ellos aprendí mucho y les estuve muy agradecido siempre. Y para culminar, te quiero pedir que yo sé que hay muchas, pero te quiero pedir una anécdota inolvidable en tu época de futbolista. Anécdota. De esas que pasan y que nadie se da cuenta. No, fíjate que te voy a contar una con que el profe de Zambulá los dejó concentrados a mí, a Peri, para el partido y los escapamos de la concentración y los fuimos para la zona viva, como decimos. Y estando en la zona viva, antes había acá una disco bar que ponían vos ibas en el carro y la radio iba en vivo, la disco en vivo, el Pareja Zambulay llevaba la radio puesta y el DJ íbamos entrando nosotros y ahí viene el Cuervo y el Peri, el Cuervo Maravilloso, el Peri Martínez, y Zambulay llevaba la radio y lo hacía concentrado. Y cuando allá estaba parqueado el profe, allá donde estábamos nosotros, ya sabía que estábamos allá por la radio dijeron que íbamos entrando y los hacía concentrados. Qué cosa, ¿verdad? Pero en medio de todo creo que, ¿verdad? Creo que disfrutaron su etapa de futbolistas. Al día de hoy habrán reflexiones, cosas que se pudieron hacer de una manera diferente, distinta para poder llegar un poco más lejos, pero te admiramos mucho realmente por ese talento y eso que tuviste, porque ahora es muy raro ver a esos jugadores así. Pareciera que hoy el fútbol, como que el fútbol callejero desapareció. Esa picardía de ese futbolista de la calle parece que ya no está. Y pues bueno, para culminar, un mensaje que le darías a todos esos futbolistas que sueñan hoy con ser futbolistas profesionales y llegar y poder escalar y ir más allá de nuestro país. No, que se enfoquen más, porque las oportunidades, como decimos, Dios tarda pero no olvida, y cuando uno trabaja, las oportunidades pues tarde o temprano van a llegar. Cuando uno se esfuerza, las oportunidades llegan, y lo más importante es pues ser humilde y trabajar duro y enfocarse, porque las oportunidades llegan y hay que estar bien, hay que estar preparado para cuando les toque la oportunidad. Y bueno, Ronald, te agradecemos mucho la oportunidad que nos has dado de poder compartir y que pues nuestra gente
te pueda ver, te pueda apreciar y pueda recordar ese gran futbolista que fuiste, y te agradecemos mucho por este tiempo. Esperamos que no sea la última vez. Y a todos ustedes, amigos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle like a este video, de compartirlo. A nuestros compatriotas allá ceibeños, ¿verdad? Que disfruten de esta entrevista, de este video, y que puedan compartirlo allá a todas las amistades que conocen al Ronald, más conocido como el Cuervo Maradiaga. Sí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nosotros les agradecemos mucho por haber visto este video. No se olviden también de seguirnos en nuestras otras redes. Estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram. Y si nos quieren ver en vivo, también nos pueden ir a seguir aquí. Ahí nos pueden encontrar como Historias de Cracks. Y bueno, nosotros despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau.